Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Ya sabéis que esta semana no va, bueno, vamos a empezar lunes y martes, vamos a estar en casa por las nevadas y bueno, pues vamos a tener que seguir dando clase, lo siento mucho. Así que, bueno, esta semana vamos a hablar de varias cosas, pero sobre todo, pues vamos a hablar de la reforma protestante, ¿sí? En el libro. A ver, ¿dónde está? En el libro lo tenéis aquí. Espera que me haga pequeño. Estamos en unidad 10, ¿sabéis? En Renacimiento y Reforma. Y sería el epígrafe 6. Los cambios religiosos, la Reforma. ¿De acuerdo? Así que nada, vamos a ello y nada, después me hacéis las actividades y luego lo veremos en clase, ¿no? Hay un grupo que no va a estar en clase en toda la semana, no me va a ver, pero bueno, el resto sí. Así que vamos a ir corrigiéndolo en clase, ¿no? Lo que hagáis. Aquí. Vale. Bueno, pues vamos a empezar con esta imagen que es San Pedro del Vaticano antes del siglo XVI. Sabéis que San Pedro pues es un santo muy importante, ¿no? Y supuestamente pues fue el primer papa, vamos a decirlo así. Y entonces él está enterrado en Roma, que es donde fue a evangelizar a los romanos, y se construyó esta basílica. No sabemos muy bien cómo era, claro, es una basílica muy antigua. Eh, bueno, pues donde hoy está pues la misma basílica, pero reformada. La cuestión es que, como ya sabemos, en el siglo XVI los papas estaban intentando impresionar a todo el mundo con su poder y se embarcaron en construir la gran obra de la humanidad, vamos a decir. Contrataron a los mejores artistas, a Miguel Ángel, luego después contratarían a Bernini, a bueno, muchísimos grandes artistas del Renacimiento y del Barroco para construir una obra que impactase en todo el mundo, ¿no? Esta es la cúpula de Miguel Ángel, pero es que por dentro, fijaos cómo es, ¿no? Cuánto mármol hay aquí, cuánto oro, cuánta fastuosidad. Fastuosidad es como, bueno, grandeza. Este es lo que es el baldaquino, se llama, ¿no? Creo que es de un metal, pero no sé qué metal es. Fijaos cómo son de pequeñas la gente y cómo de grande es. ¿No? Estaban intentando demostrar que el cristianismo era la religión más importante y estaban incluso compitiendo con las cúpulas que se estaban construyendo en Estambul, ¿no? Los turcos otomanos estaban construyendo una gran cúpula y ellos querían hacer la cúpula más grande todavía, ¿no? Ya sabéis, esto de cuanto más grande, pues mejor, ¿no? La cuestión es que los papas pues no tenían, se estaban quedando sin dinero con todas estas obras, ¿no? Tenían no solo que pagar a los grandes artistas, sino además tenían que pagar todos estos materiales, ¿no? Para crear San Pedro en el Vaticano. Entonces, una de las formas que tenían para conseguir dinero eran las bulas de indulgencia. Las bulas eran este papel más o menos que está aquí, y era un papel que previo pago tú pagabas, te perdonaba pues los pecados que habías cometido, ¿no? Mira qué fácil, ¿no? Tú, por ejemplo, pues hacías pellas, no sé si se dice hoy en día hacer pellas, yo en mi época decía hacer pellas, no ir a clase, y bueno, eso es un pecado, no sé si lo sabéis, y como no hacer los deberes, entonces para que no fueras al infierno, pues te pagabas y te hacían este papel y todo iba muy bien, ¿no? Claro, esto era un poco engañoso. O sea, básicamente la gente era un poco inculta en aquella época y los curas y los sacerdotes pues se aprovechaban de eso para vender esta salvación como si ellos fueran los únicos que podían salvar a la gente, ¿no? Bueno, en aquella época, como querían construir San Pedro, pues mandaron a toda Europa pues a gente para que vendiera estas bulas para poder tener cada vez más dinero y más poder. Uno de ellos llegó a esta ciudad, Wittenberg, en Alemania, bueno, en la actual Alemania,
y se encontró con un personaje que le plantó cara. Ese personaje era Martín Lutero. Es este hombre que, bueno, no parece muy atractivo, pero es muy importante. Y bueno, Martín Lutero era profesor de teología en la Universidad de Wittenberg. Teología es, pues, es el estudio de Dios, o sea, no era una persona que no supiera nada de Dios, al contrario, sabía muchísimo y había estado mucho tiempo dándole vueltas a todo este problema que existía con la jerarquía eclesiástica, con el poder que los curas tenían sobre la población, ¿no? Con este sí, esta iglesia que está un poco corrompida por vender las bulas y también porque mucha gente que trabajaba en la iglesia, vamos a decir, no tenía realmente vocación, lo hacía por el dinero. Entonces la impresión que daban era nefasta, ¿no? Entonces Martín Lutero pues se planta y dice, no, me parece bien que vendáis indulgencias en esta ciudad y voy a poner en la puerta de la iglesia, voy a clavar así 95 tesis, las llamó como 95 objeciones contra la Iglesia Católica. Bueno, esto es una revolución, ¿no? Aquí tenemos una imagen de una película con un actor muy guapo, en este caso, que es medio famoso, y que podéis ver, se llama Lutero, creo. Y bueno, pues esto era realmente importante, pensar que mucha gente pues había ido a la hoguera por hacer menos, ¿no? Esto por ejemplo, unos herejes son los que no siguen la religión y entonces pues los mandan a la hoguera y ahí que se quemen, ¿no? O sea, realmente él se arriesgaba a acabar quemado por sus ideas religiosas, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran estas ideas tan innovadoras? Para empezar, aquí veis un poco por la diferencia entre los católicos y los luteranos, como se llamó la religión después. Lutero pensaba que la salvación solamente la podías conseguir a través de la fe. O sea, tenías que creer en Dios y ya está. Eso era lo importante. No tenías ni que arrepentirte ni nada. No, eh, básicamente lo que decía Lutero es que la comunicación tenía que ver era la comunicación entre Dios y tú. No tenía que haber un intermediario, no tenía que haber un cura o un sacerdote que te dijera lo que tenías que hacer. Tú simplemente tenías que leer la Biblia, ¿no? Simplemente leyendo la Biblia ya era suficiente. No hacía falta que alguien te dijera lo que tenías que hacer y lo que tenías que interpretar. Entonces es la revolución de Lutero, que es bastante interesante en realidad, si lo pensáis, ¿no? Em, bueno, como los sacramentos, sabes que en la religión hay muchísimos sacramentos. Cuando naces te bautizan, después cuando te mueres te hacen la extrema unción, te ponen una cruz en la frente, tienes que hacer la confirmación, la comunión. Bueno, pues entonces esto a él le parecía que eran cosas que se había inventado la iglesia, que ya que no estaban en la Biblia, entonces, bueno, dijo que solamente era importante el bautismo y la comunión. Por otra parte, la Virgen decía que para qué, o sea, que no tenía mucho sentido adorar a la Virgen ni construir una iglesia a la Virgen, porque eso tampoco aparecía en la Biblia, ¿no? Que simplemente Jesús era Jesús y Dios era lo importante, no el resto de los santos, ¿no? Ni siquiera la Virgen. Entonces, bueno, básicamente estos son los cambios. Aquí pone ceremonias muy sencillas, bueno, y sobre todo no hay obediencia al Papa, ¿no? El Papa ya no es la cabeza de la Iglesia porque los sacerdotes tampoco lo son. Todos nosotros tenemos un sacerdote en nuestro interior y entonces los sacerdotes que hay, los pastores, eh, pueden casarse también, porque eso tampoco aparece en ninguna parte, que no se puedan casar en ninguna parte de la Biblia. Entonces él considera que los sacerdotes se pueden casar, ¿no? Bueno, todas estas ideas además tuvieron una gran importancia porque gracias a la imprenta que se había inventado unos años antes, pues toda Alemania pudo leer todas estas ideas y se extendieron muy rápidamente, ¿no? Aparte también con la imprenta se podían imprimir la Biblia y tú tenías la Biblia en tu casa y ya no hacía falta ir a la iglesia a que te la contaran. Tú la tenías y la leías y entonces, bueno, pues eso era suficiente. Me estoy explicando, ¿no? Bueno, el caso es que Lutero pues tuvo muchísimos problemas. Para empezar con el emperador Carlos V, que era
era el rey de España en realidad, eso ya lo explicaremos más adelante, y que fue su principal enemigo y con la jerarquía, el poder de la Iglesia católica de Roma que le expulsó, ¿no? Tuvieron una reunión en una ciudad que se llama Worms, en Alemania, y entonces estaba Carlos V, estaba un representante de Roma, y ahí se lió parda, vamos, porque era como, di que te retractas de todo lo que has dicho, y el otro, pues no me voy a retractar porque tengo razón. Y entonces muchísimos príncipes y muchísimos intelectuales alemanes se unieron a Lutero y empezaron como a rebelarse contra la jerarquía de Roma. Esto, obviamente, pues a los papas no les gustaba nada, al papa no le gusta nada. Bueno, creo que habéis entendido un poco, ¿no? La importancia de Lutero como una gran revolución religiosa, ¿no? Un cambio brutal y la aparición de una, vamos a decir, secta dentro del cristianismo. El cristianismo tiene muchas ramas, ¿no? Están los ortodoxos que están pues en Rusia o en Rumanía o en Ucrania, en muchos países. Luego están los católicos, que su sede es Roma, ¿no? Y nosotros, bueno, nosotros, vamos, España ha sido tradicionalmente un país católico y en este momento aparecen todos estos grupos pues, que son los protestantes, que están cambiando y que ya no siguen al Papa, ya siguen a su propia iglesia nacional, en este caso la iglesia alemana o la iglesia de otros países, ¿no? Hay más, no vamos a hablar de todos, pero después de Lutero, pues habría que hablar un poquito de Calvino, que es otro protestante importante que fundó el calvinismo, que es una secta religiosa bastante, vamos a decir así, rigurosa, ¿sabes? Que es como no, muy, muy censora, ¿no? Todo está mal, no te puedes divertir, no puedes ir a bailar, tú solamente tienes que trabajar, no puedes comer no sé cuántas comidas, bueno, una cosa bastante terrible y para mi forma de ver, no sé, cada uno que lo vea como quiera. Y bueno, también se extendió por algunos lugares de Europa, pero pocos, ¿no? Sobre todo por Suiza, que es donde él triunfó, ¿no? Otro movimiento así un poco de esta época pues sería el anglicanismo, como se llamó. Este es Enrique VIII de Inglaterra y que en un momento dado pues el Papa no quería que se divorciara, no le permitió divorciarse su esposa y dijo, hombre, a ver, tú eres el Papa, pero yo soy el rey de Inglaterra, a mí no me vas a decir si me tengo que divorciar o no. Entonces decidió no seguir al Papa y crear su propia iglesia, una iglesia inglesa, ¿no? Entonces, bueno, pues así están las cosas, ¿no? Creo que lo habéis entendido más o menos bien. En el siglo XVI, en Europa, hay un montón de problemas con la religión y en diferentes zonas de Europa, sobre todo Alemania y el norte, el norte de Europa, Inglaterra, Suiza, Holanda, todos estos lugares, pues va a haber personas que van a eh, enfrentarse a la jerarquía de los papas y de Roma, ¿no? Vale, pues eso es todo.